Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Bien, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera Timoteo, capítulo 3, en lo que habla de requisitos de los obispos y diáconos. Una vez más, voy a repetir, Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo la escritura desde el verso 1 al verso 13. Es una palabra poderosa. Aquí hay perlas de gran precio. Bueno, si ya consiguieron abrir sus Biblias, les invito a leer las escrituras. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito o en lazos del diablo. Ahora vamos a leer la parte de los requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Inclinemos nuestras cabezas para orar a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te damos porque nos permites tener este pequeño tiempo de reflexión. Podemos meditar, podemos sumergirnos en tu palabra, podemos hallar consuelo y reposo en ella. Por eso te rogamos la dirección de tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras iniquidades y transgresiones. Toda rebelión sea quitada. Seamos perdonados, Dios mío, seamos sellados con la sangre del Cordero y que podamos levantar manos santas, manos limpias, manos puras delante de tu presencia. Te necesitamos, oh Dios, te necesitamos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Requisitos de un obispo. Parece algo simple, pero no, es más complejo de lo que pensamos. Hemos sido llamados a un ministerio. No sé cuál será el tuyo. No es mi intención ahora decirte qué ministerio tienes que ejercer. Pero sí creo que cada uno hemos sido llamados, con confirmación, hemos sido llamados a un ministerio específico. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 4. A uno constituyó apóstoles, a otros maestros, profetas, a otros pastores, evangelistas. Hay una serie de ministerios. Y todo es para edificación del cuerpo de Cristo. Ahora tú sabrás. Yo por lo pronto me parece que tengo un ministerio de enseñar. Un ministerio de maestro. Y tengo que intentar por todos los medios cumplir con los requisitos y ejercerlo con una buena destreza y con limpieza de corazón. Vamos a comenzar a meditar en estas palabras. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Claro que sí.
Es algo digno. Ser pastor es algo digno. No es fácil, pero es digno. Como lo que es ser un maestro, evangelista, un apóstol, un profeta. Claro que es digno. Y es útil para el cuerpo de Cristo. No es porque uno esté por encima del otro, es más importante. Todos somos importantes. No puede ser todo, el cuerpo no puede ser todo ojo, no puede ser todo manos, no puede ser todo boca, no puede ser todo pie. Tiene que haber diversidad. Porque cada uno Dios lo puso en el cuerpo para cumplir un objetivo. Entonces, si anhelas obispado, si anhelas ministerio pastoral, es bueno, pero tiene sus reglas, tiene sus requisitos. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mira, el ministerio requiere de un buen testimonio. Y no un testimonio solo los domingos, o un testimonio dentro de tu casa. Se requiere de un testimonio las 24 horas del día, en tu forma de hablar, en tu forma de tratar a tus semejantes, en tu forma de corregir a tus hijos, en tu forma de bendecir a tu esposa, en la forma con la que te expresas, en la forma que trabajas, en la forma que enseñas. Tiene que tener un gran testimonio. No puede ser de doble ánimo, o de doble moral, o mala paga, o una persona que es como las olas del mar. Un día dice una cosa, mañana dice la otra. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque nosotros, los que hemos sido llamados a enseñar la palabra, los que hemos sido escogidos y apartados para un ministerio, necesitamos tener en mente esta serie de reglas, de requisitos que nos ayudarán a ejercer con excelencia nuestro ministerio. Marido de una sola mujer. Quiere decir que no puede estar practicando la poligamia. Tiene que ser una persona sobria, prudente, decoroso, hospedador. Mira, en esta época, yo no voy a hablar para estar juzgando a nadie. En esta época, yo me he encontrado a personas que portan la bandera del evangelio, que dicen que son ministros, y sus testimonios dan mucho que desear. Mira, si eres malo hospedador, no te gusta estar hospedando a nadie, si eres un peleonero, si eres una gente que vives hablando de los demás, no edificas, sino que destruye, eres un pendenciero, eres una persona codiciosa, no estás pensando en las almas, estás buscando ver cómo lucras con el evangelio, de una forma o de otra, sin medir las consecuencias. Si eres deshonesto, no me parece que vas a tener éxito ni vas a poder durar mucho en ese ministerio pastoral. Porque se puede mentir por un tiempo, pero no se puede mentir todo el tiempo. Y en algún momento te descubrirán. No hay nada oculto que no haya sido manifestado. ¿Te das cuenta, mi hermano y mi hermana, qué importante y qué profundo es esta enseñanza? Da para que nosotros nos sintamos temblorosos delante de la presencia de nuestro Dios, porque nuestro Dios es muy santo. Entonces, si vamos a representar como embajadores a un reino, a un Dios santo, vamos a predicar sobre una palabra que está por encima de sobre todas las cosas. Si vamos a expresar una palabra que tiene códigos de naturaleza moral y de santidad tan profunda, entonces debemos nosotros actuar y presentarnos de la misma manera de lo que estamos predicando. No vale la pena decir de que
somos una cosa y en lo exterior estemos haciendo otra. Necesitamos ser transparentes, decorosos, actos para enseñar. El ministro del Señor tiene que estar en todo tiempo capacitado para poder enseñar, para guiar a cada uno de los pequeños que se acerca buscando el camino correcto, a enseñarlo a andar por la senda antigua y enseñarlo a cómo se camina en busca de esa salvación hasta que llegue a la patria celestial, porque esto es un camino que no es de velocidad, es de resistencia. Y vamos a estar en él todo el tiempo que nos mantengamos en ese camino. Y si queremos estar aprobados, necesitamos apegarnos a estas normas de las Escrituras. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que, como tú ves que actúa un ministro, como ves que cómo es su vida familiar, cómo tú ves que actúa delante de las personas, cómo vive su día a día, ahí tú podrás decir, en dependencia de cuál sea su fruto, tú podrás decir si es un buen ministro o un mal ministro. Es verdad, nosotros no somos quien para jugar, pero es que los frutos se hacen evidentes. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No somos perfectos, no somos perfectos, pero por eso se nos insta a meditar día a día, noche, cuando nos vayamos a acostar, cuando nos vamos a levantar. Tenemos que estar meditando en esa palabra, porque hay asperezas que tenemos que limar. No me parece que las personas cuando vienen a Cristo o cuando ya están un tiempo prudencial en Cristo sean santurrones, o discúlpeme, déjenme decirlo por otra forma, sean santos 100%. No, hay cosas que por el camino las personas leyendo este libro tienen que ir limando, porque nadie es perfecto. Entonces hay personas que a veces son iracundas, son personas fáciles a la ira, pero las escrituras dicen, deja la ira, desecha el enojo. Hay otras personas que tienen tendencia a la habilidad emocional, tienen tendencia a estar muy eufóricos delante de las personas, pero ya después, cuando pasa un tiempo, ya ellos se arrepienten de lo que dijeron. Y acuérdate que las escrituras dicen que nuestro sí sea sí, eso lo dice, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. No hay necesidad de mentir, porque los mentirosos no heredan el reino de los cielos. La casa tiene que estar bien gobernada, los hijos tienen que estar bien en su gestión. Yo recuerdo que yo conocí un pastor hace muchos años. Fui a buscar un material bíblico a la capital, a La Habana, Cuba. Fui a buscar un material bíblico. Y era una persona que sí, que tenía muchas cosas a su cargo, tenía una gran congregación, tenía una agenda muy, muy atareada de actividades, de proyectos, tenía hasta comedor. Pero entonces, tristemente, no tenía a sus hijos en su gestión. Los hijos no querían saber de Dios, estaban separados, había problemas graves en su familia. Y él estaba ejerciendo su ministerio, pero no había tomado en cuenta que tenía que tener a sus hijos en su gestión y tenía que poner en orden su casa. Entonces su casa era un desastre. Por ahí se podía ver que no todo andaba bien. Y las escrituras nos manda que dice así, el obispo tiene que tener estas características, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Ser honesto. La escritura, Dios nos manda a ser honesto. No me parece que eso sea tan difícil. Honesto con nosotros mismos y honesto con los demás. No tenemos que estar inflando globos o no tenemos que estar exteriorizando cosas que no son verdad. Ser simple, ser honesto.
El obispo tiene que tener también estas características. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ya habíamos hablado esto en estudios anteriores. No neófito. Tiene que ser una persona preparada. Y el que a Dios dice, y el que Dios llama, capacita. Es verdad. Te capacita, te prepara en toda área. No solamente del conocimiento de la Escritura, te hace un mayordomo de manera de que te entrega talentos en tus manos, te entrega un tesoro, te da orden, te dice que lo multiplique. Y el siervo fiel, si tenía 5 talentos, ahí lo multiplica en 5 más. El que tenía 2 talentos, ahí lo multiplica en 2 más. Porque no podemos hacer como el que tenía uno, lo escondió y cuando regresó su señor lo entregó. Mira, aquí tienes tu talento porque tú no hallo que tú seas una gente, un señor genuino. Así que tú me dejaste esto, mira, tómalo. Eso fue un mayordomo infiel, malo. Por lo menos tenía que haber dejado en el banco ese dinero para que su señor hubiera recibido los intereses. Te prepara en la área económica, te prepara en la área matrimonial, te prepara en lo que tiene que ver en el conocimiento profundo de las escrituras, te prepara en tu vida familiar. Lo hace. Dios es perfecto. No hace acepción de personas. Y te permite también que tú te nutres de algunos seminarios, de algún estudio profundo, no básico, porque las personas que tienen conocimientos básicos deberían aprofundar un poco más, porque es que cuando tú diriges la viña del Señor, tú estás trabajando en la viña del Señor y diriges una congregación, por ejemplo, es complejo, la situación es compleja y necesitas saber cómo vas a actuar. Claro, con la guianza y la dirección del Espíritu Santo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Además, tiene que presentar defensa. Si yo decía, mira, si alguien viene a debatir y alguien viene a decir de qué trata tu fe, o trata de decirte, mira, Jesús no es el Cristo, si tú no sabes, por lo menos, demostrar que Jesús es el Mesías, que es el verdadero Cristo, es el Señor de tu vida. Entonces no puedes dar testimonio, no puedes tú demostrar que tu fe es genuina, porque no sabes. Entonces no puedes ser un neófito. Y más si estás al frente de una congregación responsable. Ahí vas a tener muchos tipos de personas. Vas a tener hasta la persona humilde que no sabe mucho leer ni escribir, o tiene lo básico, o vas a tener médicos, vas a tener algún arquitectos especialistas, abogados, personas que no los vas a tratar de convencer con palabras livianas. Vas a tener que utilizar palabras profundas, palabras exactas, no tuyas, claro está, sino de la palabra de Dios, para hacerle entender que Jesús es el Señor. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Mira, mi amigo, mi amiga, es una realidad que tenemos que tener olor a Cristo, tenemos que andar como Cristo, tenemos que pensar como Cristo, tenemos que hablar como Cristo. Porque el maligno no pierde pie ni pisada para tratar de destruir nuestros ministerios. ¿Cuántos ministerios no han sido destruidos? ¿Cuántos ministerios que eran bendecidos por Dios, caídos? No alcanza los dedos de las manos para contar. Personas muy usadas por Dios, hombres y mujeres. De pronto, ¿qué sucedió? No, se apartó. No, cayó en adulterio. No, es una persona peleonera. Se lleva mal con los vecinos. No es capaz de tener amistad con nadie. Entonces te das cuenta que el ministerio es una cosa muy delicada. El ministerio pastoral, el ministerio de la profecía, del ministerio evangelístico. Las personas tienen que ver algo diferente. Ahora sí, nosotros nos vamos a comportar como el mundo se comporta.
si nosotros vamos a hacer algo para que el mundo nos acepte, mira, estamos muy errados. Sí, te lo tengo que decir, está muy errado. Porque nosotros no tenemos que ser igual al mundo. El mundo tiene que desear ser como nosotros. Sean luz, sean sal. Tenemos que ser luz. No se pone una luz debajo de una mesa. Se pone en un lugar que alumbre toda la casa. Que disipe. La luz disipa las tinieblas. La luz disipa la oscuridad. Disipa lo malo que hay en ti y en mí. Saca todo aquello que está escondido. Revela lo que verdaderamente, lo que se está gestando. Nos hace ver y nos hace estar apercibidos para saber cómo tenemos que actuar. Nuestro testimonio tiene que ser un testimonio de olor a Cristo. ¿Que nos falta mucho? Sí. Sí, porque te dije que cada día tenemos que, porque en esta palabra, el meditar en ella y saber en qué estamos errando, por qué no tenemos la eficacia suficiente, por qué no estamos alcanzando el mundo. Entonces, esta palabra nos ayuda a perfeccionarnos y nos ayuda a pulir, a limar nuestro testimonio. Vamos a leer ahora la parte que dice requisitos de los diáconos. Y dice cosas muy parecidas. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Ser personas prudentes, ser personas perspicaces, no doble moral, ser personas que sean evangelios vivos, transparentes, que no necesiten abrir en todo tiempo su boca para decir, no, nosotros somos enviados del Señor, sino que cuando caminemos la gente se dé cuenta que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Que el olor, que la apariencia, que el hablar es diferente, no tiene nada que ver con la oscuridad, y sí con la luz, y sí con el reino de Dios. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, sabiendo que lo que hace es digno de encomio, es digno de alabanza, que no eres malhechor, que no eres un bellaco, que no eres una persona, un pusilánime, una persona indigna. No. Demuestras lo que eres, hijo, hija del Señor. Eso es ser honesto, eso es ser transparente. Eso cómo nosotros cultivamos eso con la palabra. Una vez más, fuera de la palabra, nada, con la palabra todo. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Estaba recordando cuando se escogió a un grupo de personas para servir, diáconos, servidores para apoyar a las viudas, a los huérfanos, porque decían los apóstoles, no es digno, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la enseñanza de la palabra para servir a las mesas. Vamos a buscar hombres honestos, dignos, llenos del Espíritu Santo, para que hagan esta función. Entonces nosotros nos dedicaremos plenamente a la escritura y a la enseñanza de la palabra. Pero simplemente para servir a las mesas había que estar lleno del Espíritu Santo. Había que tener un testimonio irreprensible. Creo que en los días de hoy eso no ha decaído. Que tú veas que la cosa ande pata para arriba en las congregaciones, en las llamadas iglesias, no significa que este libro haya cambiado. Los hombres cambian. Los hombres inventan doctrinas, se inventan enseñanzas. Sabrá Dios a qué, si es por ganancia deshonesta, no sé. No es mi objetivo estar indagando o juzgando a nadie. Pero la palabra sí es clara y esto no muda. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dice, las mujeres, no deja a nadie afuera, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias,
y fieles en todo. Ayer hablamos de la mujer virtuosa, que no era nada que tenía que ver de cocinar, de lavar y planchar, sino de los frutos de ella que da, que por eso es virtuosa, frutos de justicia, frutos de dignidad, de amor, de paz. Son justas, son honestas. Esa es la mujer virtuosa. Entonces llama también aquí a que sean no calumniadoras, sino sobras y fieles en todo. Que sean mujeres virtuosas. Que sean mujeres dignas, mujeres honestas, mujeres que ayuden a otras mujeres a entender de qué se trata, cómo es y qué persigue el camino de la salvación. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Te das cuenta? Esto no tiene nada que ver, no, porque esos requisitos solamente son para el pastor de la iglesia. Yo no tengo nada que ver con eso. O ese requisito es solo para evangelistas. O es para los profetas. O ese requisito solamente es para los diáconos. ¿Te das cuenta que este requisito aplica a todo hombre y mujer, siervos del Señor, que están sirviendo 24 horas en el ministerio porque aman de todo corazón al Señor? Y necesitan tener este testimonio delante de la comunidad. No solamente cuando estén en un púlpito, sino aún cuando estén en el supermercado, aún cuando estén de camino del trabajo, cuando estén saliendo de su casa, cuando entren para su casa, y cómo tratan a su familia. En todo tiempo tienen que mantenerse sin mancha, sin arruga, irreprensibles en el Señor. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Yo me pregunto ahora, ¿confiarías en un mentiroso? ¿Confiarías tú en una persona infiel? ¿Confiarías tú en una persona de doble ánimo? ¿Confiarías tú en una persona que tiene instintos bajos? ¿Confiarías tú en un malhechor? ¿Confiarías tú en una persona de sentimientos malos? No, me parece que no te atreverías a hacer eso, porque te podía dañar. De hecho, cuando una persona te hace un agravio, tú eres capaz de perdonarla, pero te apartas de ella, porque tú no sabes si te puede hacer daño nuevamente. Entonces le perdonas, pero te retiras. ¿Entendiste? Bien, quería decir que esto viene muy de cerca a lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes son esas vasijas? Somos nosotros. Cierto, en la Biblia dice que había vasijas que eran hechas para propósitos honrosos y otros para propósitos deshonrosos. Yo no voy a entrar ahora a hablar sobre eso porque entonces me tendría que extender. Pero refiriéndome a las vasijas de propósitos dignos, honrosos, esas vasijas, recuerda que eran vasijas de barro que tenían propósito, por ejemplo, de colocar aceite, de colocar algún líquido. Vasijas que inclusive eran para contener perfume o frutos secos. Eran vasijas de honra. Porque existían otro tipo de vasijas que era para poner el desecho, para poner la basura. Eran para propósito deshonroso. Pero nosotros, que yo hallo, que fuimos llamados a ser vasijas de honra, ser usados, ser llenados con su Santo Espíritu, con el Espíritu de Dios, para obras también honrosas, nosotros hemos recibido tales tesoros en nosotros que somos las vasijas, esos vasos de barro. Isaías 64:8 habla algo que es para que nosotros nos demos cuenta que la excelencia, que la gloria, que el poder, que la exaltación, que el reconocimiento no es para nosotros, es para nuestro Dios. Dice así Isaías 64:8 y puedes buscarlo ahora mismo en tu Biblia. Dice, yo soy la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tus manos. Somos todos obra de tus manos.
Entonces no eres tú quien decide lo que vas a hacer. No eres tú quien decide qué tipo de vasija serás. Es en dependencia del ministerio que Dios te dio. Así podrás servir, no conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad del que te hizo. Por eso, junto al testimonio, junto a estos requisitos de obispos y de diáconos, tenemos que actuar para que el mundo crea, para que el mundo pueda entender que necesita de Dios en todo tiempo. Por favor, busquen en sus Biblias. Por último, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11, a partir del verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Entendiste? Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero Él es el que lo pone en la iglesia. A uno le da un ministerio de pastor, a otro le da un ministerio de evangelista. Pero no por eso da para pensar de que no aplica en ti los requisitos. Aplica. Quizás tú digas, no, es que yo no tengo todos estos requisitos. Bueno, sigue trabajando. Sigue limando. Es que no sé cómo hacerlo. En oración, en rodillas, meditando en la Escritura, pidiendo ayuda. Tú solo no puedes. Necesitas Espíritu Santo. Necesitas mucho del Espíritu de Dios. Porque hay cosas que hay que sacar de raíz. Hay cosas necróticas en nuestra vida. Hay cosas necróticas que tú necesitas raspar. Duelen, pero hay que rasparla, hay que quitarla para que la carne se sane. ¿Te das cuenta? Y en lo espiritual acontece de la misma manera. Necesitas quitar aquello que no te deja avanzar como cristiano, como cristiana, como ministro, como evangelista, como diácono. No te deja tener esa plenitud de tu ministerio, de tu testimonio delante de la comunidad. Pero el mundo no necesita tanto que hablemos horas y horas y horas y estemos llamando a la gente a conferencia, Si lo que necesita la gente es que verdaderamente Jesús vea a la gente, sin que hablemos, vea que Jesús mora en nosotros. Porque es la única forma que la gente va a decir, yo quiero lo que tiene ese hombre, yo quiero lo que tiene esa mujer. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú traes arriba? Es Cristo. Es simplemente Cristo. Y si queremos ser honestos con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestras esposas y con la comunidad, y si queremos verdaderamente enseñarle esta palabra de verdad, de justicia y de amor, tenemos que tener un buen testimonio. Tenemos que apegarnos a estas normas divinas. Inclina tu cabeza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Estos requisitos no es solamente para un grupo de personas. No es para una élite. No es para una jerarquía. Es para todos los que son llamados por Dios, conforme a su propósito. Te rogamos que nos ayudes con tu Santo Espíritu. Que nos ayudes a pegarnos a estas normas, a estos requisitos, y que podamos en todo tiempo, Dios mío, limar asperezas. Esas asperezas, esas cosas, Dios mío, que no nos dejan tener el testimonio íntegro que se necesita para que el mundo crea. Necesitamos tu ayuda, necesitamos que tú nos apoyes, necesitamos que derrames de tu Santo Espíritu, que en todo tiempo tengas misericordia de nosotros. Porque el ministerio es cosa seria, el ministerio es cosa de hombres y mujeres valientes. Y hay que ser valiente para reconocer cuando estamos errando. Y hay que ser valiente para reconocer cuando estamos fallando en alguno de los requisitos. Y hay que ser valiente para venir delante de tu presencia y pedir ayuda. Eso nos hace honestos. Eso nos hace genuinos.
Eso nos pone estrellas en nuestra corona. Pero necesitamos tu ayuda porque solo no podemos. Nosotros nos tenemos que decir quién somos. Eres tú el que tienes que ponerle en el corazón a la persona para que ellos sepan quiénes somos. Por favor, ayúdanos a cada uno. Bendice a mis hermanos en la fe alrededor de todo el mundo. Bendícelos y ayúdalos y apóyalos. Te rogamos por los que están enfermos, sánalos. Te rogamos por los que están caídos, que sus ministerios están caídos. Restáuralos, Dios mío. Tú eres poderoso como alfarero para restaurar esas vasijas, darle un propósito, un uso. Si es tu voluntad, hazlo. Pon tu mano sobre nuestros amigos y familiares que están enfermos, que están ahora, Dios mío, en el terror, en el miedo de la muerte. Pon tu mano, Dios mío, y levántalos para testimonio. Mira a nuestros amigos allá en Cuba. Mira a nuestros hermanos en Cuba que están pasando por esa enfermedad. Ten misericordia, presérvales la vida. Es que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Dependemos de ti. Confiamos en ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti te decimos amén y amén.